Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio de ventilación mecánica. Y ahora vamos a trabajar con una central de tratamiento de aire que va a estar a nivel del mar. Recuerden que nuestro diagrama ciclométrico depende de la central, del nivel, de la altitud que tengamos. Entonces, vamos a tener dentro de esa central de tratamiento de aire una batería fría y una batería caliente. Cada una va a tener su propia potencia. Vamos a tener 60 kilowatts de la batería fría y 8 kilowatts de la batería caliente. La batería fría va a tener un factor de bypass de 0.2. Por otro lado, se nos van a dar las características del aire a la entrada, a la entrada de la central de tratamiento de aire. Entonces vamos a tener un flujo de masa de 1 kilogramo por segundo, una temperatura de 40 grados y una humedad relativa de 40%. Que dijimos que eso va a ser las características a la entrada de la central de tratamiento de aire. Entonces vamos a tener un punto E, un punto A y un punto S. Todo esto va a ser la central de tratamiento de aire. Desde el punto E vamos a ir al punto A, del punto A vamos a ir al punto S y el punto S se va a encontrar, como ya hemos visto, a la salida de la central de tratamiento de aire. Entonces el aire E va a pasar por una batería fría y se va a convertir en el aire A. Y luego va a pasar por una batería caliente y se va a convertir en el aire S. Entonces, la pregunta del problema es saber cuáles son las características del aire a la salida de la central de tratamiento de aire. Entonces, con las características que se nos dio, vamos a leer el punto E en nuestro diagrama ciclométrico. Vamos a leer la temperatura, la humedad relativa, la humedad absoluta y la entalpía. No es necesario en este punto leer eh, el volumen específico porque ya nos están dando el flujo de masa. Entonces ya no tenemos que hacer la conversión de gasto a flujo de masa. La temperatura va a ser a ver, de 40 grados, la humedad relativa de 39.91 es lo que más se aproximaba en el diagrama ciclométrico, la humedad absoluta de 19.5 gramos por kilogramo y la entalpía específica de 90.46%. No, de 90.46 joules por kilojoules por cada kilogramo. No es un porcentaje. Entonces, el primer paso va a ser calcular la batería fría, suponiendo que el factor de bypass es de 0. Es decir, que tenemos una eficiencia del 100%. Entonces, sabemos que la potencia de la batería fría es igual al flujo de masa por la diferencia entre las entalpías. Y aquí vamos a entonces tener un punto que le vamos a llamar HF. Ahorita vamos a ver cómo se comporta. Todavía no estamos llegando al punto A porque el punto A es el final total de la batería fría, donde ya estamos tomando en cuenta el factor de bypass correcto. Entonces hay que despejar la entalpía en el punto F, que va a ser HE menos la potencia de la batería fría entre el flujo de masa, que es 90.46 menos 60 entre 1. Entonces, esa entalpía F es de 30.46 kilojoules por kilogramo. Y como es un enfriamiento simple, ahí está, un enfriamiento simple es con R constante, ¿no? Que nos llevaría a RE, la R del punto original, la humedad absoluta del punto original. Si leemos
en el diagrama ciclométrico, un punto con esta humedad absoluta y con esta entalpía, resulta que la humedad relativa tendría que ser superior al 100%. Eso simplemente nos está marcando que va a haber condensación. Entonces vamos a tener que trabajar con un enfriamiento con condensación. Entonces, vamos a buscar el punto que tenga la humedad absoluta del punto E, pero una humedad relativa del 100%. Es decir, estamos buscando la temperatura de rocío, donde intersecta la humedad absoluta con la curva de la presión de saturación. Entonces, dentro del diagrama ciclométrico lo vamos a poner en otra hoja. Ok. La temperatura del punto de rocío va a ser de 24.5 grados centígrados. La humedad absoluta del punto de rocío va a ser de 100%. La humedad absoluta va a ser de 19.46 gramos por kilogramo, que es igual a la humedad absoluta del punto de entrada, porque todavía estamos en la parte de enfriamiento simple. Todavía no llegamos a la condensación. La entalpía va a ser de 74.21 joules por cada kilogramo. Ahora sí, vamos a bajar sobre esa curva de 100% de humedad relativa y ahora sí vamos a encontrar el aire resultante del enfriamiento con condensación. Entonces vamos a tener 100% de humedad relativa y vamos a tener que la entalpía va a ser a esa entalpía original que habíamos calculado, que era la entalpía en F. Leemos nuestro diagrama ciclométrico. La temperatura es de 10.5 grados centígrados. Tenemos una humedad absoluta una humedad relativa del 100% y una absoluta de 7.89 gramos por kilogramo. Y la entalpía, que ya la habíamos calculado, de 30.45 kilojoules por kilogramo. Lo importante aquí es que vemos que la potencia de la batería fría es tan grande porque la reducción de 40 grados a 10.5 grados es muy, muy grande. Ahora vamos a encontrar el punto de salida real. Todavía nos falta terminar con esa batería fría. Que va a ser el punto A que pusimos en nuestro dibujo, que era el intermedio pasando esa batería fría. Porque ahora sí hay que considerar el factor de bypass, que es de 0.2, que lo habíamos ignorado. Vamos a hacer una mezcla entre el aire que se enfrió con condensación y el aire que no va a pasar por esa batería fría. Entonces sabemos nosotros que el factor de bypass es igual a teta A menos teta F entre teta E menos teta F, o lo podemos definir con las humedades absolutas. De hecho, vamos a tener que hacer ambos despejes para poder obtener dos valores que vayamos a leer en nuestro diagrama ciclométrico. Entonces, despejando la temperatura en A, sabemos que va a ser el factor de bypass por teta E menos teta F
más teta f. Eso nos da 0.2 por 40 menos 10.5 más 10.5, que va a ser igual a 16.4 grados centígrados. Y no lo pueden ver, ahí ya lo pueden ver. Y la humedad absoluta va a ser el factor de bypass por la diferencia de RE menos RF más RF, que entonces va a ser 0.2 por 19.5 menos 7.89 más 7.89 va a ser igual a 10.21 gramos por kilogramo. Leemos el punto A en el diagrama ciclométrico. Y obtenemos temperatura, humedad relativa, humedad absoluta y entalpía. La temperatura es de 16.4 grados, la humedad relativa es de 87.48%, la humedad absoluta es de 10.2 gramos por kilogramo y la entalpía hace de 42.32 kilojoules por kilogramo. Entonces, ya que tenemos ese punto A y ya terminamos de calcular la batería fría, ahora sí podemos calcular la batería caliente. Entonces, el segundo punto va a ser la batería caliente. Y la fórmula de la batería caliente es muy parecida a la de la batería fría. La potencia de la batería caliente es igual al flujo de masa por la entalpía de la salida menos la entalpía intermedia. Vamos a tener que esa entalpía de la salida, que es la que nos interesa, va a ser la potencia de la batería caliente entre el flujo de masa más la entalpía intermedia, va a ser 8 entre 1 más 42.32. Y va a ser 50.32 kilojoules por kilogramo. Y con eso ya podemos leer nuestro punto S, porque el calentamiento es mucho más sencillo porque nos estamos alejando de la curva de saturación, entonces no hay el riesgo de que haya condensación. Entonces leemos nuestro punto S en el diagrama ciclométrico, donde sabemos que la temperatura va a variar, la humedad relativa también va a variar, pero RS resulta que va a ser igual a RA. Eso es importante. Tenemos dos puntos, HS y RS, que conocemos. Entonces la temperatura va a ser de 25 grados centígrados, la humedad relativa va a ser de 49.82%, la humedad absoluta va a ser de 10 gramos por kilogramo y la entalpía va a ser de 50.63 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos nuestra... está faltando una regla. Vamos a tener que usar un lápiz como regla. Ok, ya tenemos nuestro resultado, que es nuestro punto S, que era el que estábamos buscando. Ustedes en su diagrama ciclométrico van a poder graficar los puntos para ver cómo se van dando estos procesos. Yo ahorita les voy a poner un pequeño dibujo, no va a ser muy preciso, pero la idea es que sea ilustrativo. Entonces tenemos nuestra curva de 100% de humedad relativa. Vamos a tener en algún punto por acá nuestro punto E de entrada. Entonces, supimos que nos fuimos aproximando a humedad absoluta constante hasta llegar al punto donde había condensación y le llamamos el punto R. Luego bajamos con el 100% de humedad relativa. Vamos a marcar esto un poquito más oscuro para que se vea que bajamos sobre ese punto. Y llegamos al punto F, que era el final de la batería fría si el factor de bypass fuera de 0. Pero en realidad
hubo una cierta mezcla entre ese aire F y ese aire E, que nos va a llevar al aire A, que era el aire intermedio, el aire que realmente fue el que resultó de ese proceso de la batería fría. Entonces, este espacio vacío pues es el factor de bypass. Entonces, toda esta transformación es la batería fría de a ver, de E a R es batería fría, de F a R es batería fría y de F a A es batería fría. Y después se hace una calefacción simple con una batería caliente que nos va a llevar al punto S, esa es la batería caliente. Y todo eso es nuestra central de tratamiento de aire, el mandar del punto E al punto S. Después de ahí a este punto S se le aplicarían las cargas sensibles y las cargas latentes que ya vimos y obtendríamos el punto I. El punto I puede ser o puede no ser el punto E dependiendo del porcentaje de mezcla. Entonces, en este ejercicio hemos visto cómo se podrían aplicar ciertas transformaciones dentro de una central de tratamiento de aire.